Hola, estimados maestros, bienvenido a nuestra sesión 1, parte 2 del curso Evaluando Ando con TICS, herramientas lúdicas para evaluar y disfrutar de los aprendizajes. Mi nombre es Ivonne Candice Harvey López, soy doctora en didáctica y organización de instituciones educativas, magíster en educación en el área de tecnología educativa y fundadora y gerente general de Sair Consultores. Y este curso va dirigido a ti, maestro, maestra, docente, que está interesado en este tema tan importante que tiene que ver con la evaluación a través de las herramientas tecnológicas. ¿Cuál es el temario que aborda este curso? Vamos a estar trabajando el tema de evaluar o medir algunos mitos o realidades, que va a ser nuestra primera sesión en este curso. Seguidamente vamos a estar abordando el tema de Google Forms, sus usos educativos, el tema de Kahoot, cómo jugamos y aprendemos a través de estas herramientas lúdicas, EducaPlay, cómo podemos gamificar algunos de nuestros contenidos y por último, una sesión donde vamos a interactuar y diseñar actividades donde vamos a poner en práctica todos los conocimientos aprendidos. Ahora bien, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta primera sesión? Vamos a estar abordando qué significa medir y evaluar. ¿Serán lo mismo? Vamos a verlo desde la mirada de algunas teorías del aprendizaje que son tan importantes a la hora de implementar estas experiencias con tecnologías y tomar algunas consideraciones cuando vamos a evaluar. Algunas recomendaciones que yo sé que ustedes tienen, algunas nociones importantes dentro de su práctica, pero vamos aquí a reforzarlas en este módulo. Luego también, ¿cuál va a ser el producto que vamos a trabajar? Vamos a generar un recurso interactivo con el cual vamos a construir un mapa evaluativo, donde vamos a colocar cuáles son esas ideas que fueron más significativas de esta primera sesión. A ver, seguimos entonces. ¿Qué aprendizaje vamos a alcanzar en el día de hoy? Vamos a reflexionar acerca de la diferencia entre evaluar y medir y la importancia de la planificación didáctica para el logro de cualquier aprendizaje. Entonces, iniciemos un poco. Y arrancamos con el tema de las teorías del aprendizaje y por qué es tan importante, porque para evaluar nosotros tenemos que ubicarnos en un aquí y en una ahora. Y bajo esas principales teorías que son la conductista, la cognitivista y la constructivista, más allá de adentrarnos en todos estos temas teóricos que yo estoy segura que cada uno de los que nos está viendo a través de estos recursos digitales es también un experto, vamos a hacernos algunas preguntas que son necesarias para entender el proceso de la planificación de un proceso de evaluación. La primera pregunta es: ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Bajo qué mirada nosotros estamos concibiendo cómo ocurre ese aprendizaje? Desde cada una de estas teorías tiene formas distintas, algunas orientadas al estímulo y la respuesta, otra orientada a los procesos cognitivos y esta última del enfoque constructivista, que es quizás una de las que más auge ha tenido en los últimos años, donde buscamos esa construcción conjunta, donde buscamos ese logro de los aprendizajes significativos y que cada uno de nuestros estudiantes realmente sienta que a través de la evaluación está logrando aprendizajes a lo largo de toda su vida. Otra pregunta que tenemos que hacernos, o otras dimensiones que tenemos que considerar, es qué factores intervienen en el aprendizaje, que a través de las tecnologías pues tiene un factor distinto, porque es mediado a través de estos recursos digitales. ¿Cómo ocurre? ¿Qué elementos intervienen? Los materiales, los recursos, el tiempo, el ambiente, son parte de los elementos que de una u otra manera van a marcar un antes y un después a la hora de realizar un proceso de evaluación. El papel de la memoria, que es tan importante, que tanto queremos que cada uno de los contenidos que nosotros estemos desarrollando tenga una manera distinta de presentársele a los estudiantes, ¿verdad? Y cómo ocurre ese proceso de transferencia, a través de qué estrategias, qué tipo de recursos estamos utilizando. Y necesariamente nos pone en la posición de reflexionar acerca de qué tipos de aprendizaje son los que explican mejor lo que yo quiero alcanzar, porque cada uno de estos enfoques o de estas teorías del aprendizaje siempre van a ser útiles, porque cada contenido tiene una naturaleza distinta, ¿verdad? No es lo mismo enseñar un contenido que enseñar un procedimiento o que enseñar una actitud, ¿verdad?
Entonces, otro elemento importante es cuáles son esos supuestos básicos del diseño de la instrucción. Allí cada uno de ustedes se convierte en un gran artista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos y diseñamos lo que va a ocurrir dentro de nuestra aula de clase, nos convertimos en unos grandes creativos y siempre pensando en ese usuario final, que son nuestros estudiantes. Y por último, ¿cómo debemos estructurar entonces la instrucción para que sea mucho más efectiva? Desde esa mirada, entonces, pasamos a entender qué representa la evaluación. Se estarán haciendo esa pregunta porque sí, es un ingrediente día a día en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de evaluar, está vinculado con determinar el valor de algo, ¿cierto? El establecimiento de congruencia entre el objetivo o la competencia que queremos alcanzar y la ejecución de la actividad que queremos llevar a cabo. Luego, podemos asumir que es una reunión sistemática de evidencias con el fin de determinar si en realidad se están produciendo cambios en nuestros estudiantes, es decir, si se están logrando los aprendizajes en los alumnos y controlar cómo va ese estado del aprendizaje, porque de una u otra manera también nos debemos a nuestros sistemas educativos, donde tenemos que calificar, tenemos que asignarle un valor a ese aprendizaje. Y por último, también podemos asumir que la evaluación es ese proceso sistemático que nos permite indagar, que nos permite comprender esa realidad educativa, que nos da elementos para decir en qué punto estamos dentro del proceso de aprendizaje. Y fíjense que está relacionado con algo que está señalado aquí, que es que nos permite emitir un juicio de valor, que nos va a dar los insumos necesarios para ¿qué? Para tomar decisiones y para mejorar lo que esté a nuestro alrededor dentro de esa aula de clase, sea presencial, semipresencial o sea virtual, ¿ok? Seguimos avanzando. Ahora, ¿será lo mismo medir que evaluar? ¿Cuál es la diferencia que nosotros encontramos? Cuando nosotros hacemos mención a la palabra medir, estamos averiguando la cantidad de una cosa. ¿Ok? Es un fenómeno que nos permite identificar características de un producto en particular, de una situación, ¿ok? O de un producto en particular. Ahora bien, hay mediciones que nos permiten comparar con un patrón establecido, ¿verdad? Nosotros medimos la temperatura, nosotros medimos el peso de algo o de alguien. Nosotros medimos la distancia y el recorrido entre un punto A y un punto B, ¿cierto? Ahora bien, ¿será lo mismo que evaluar? Cuando hemos dicho que evaluar implica apreciar ese valor de una cosa o de ese fenómeno o de esa situación o característica de ese producto o de esa persona. Fíjense que hay dos puntos importantes, pero vamos a verlo con un pequeño ejemplo para ver hasta dónde llega cada uno de estos conceptos. Cuando hablamos de medir, asignamos un número, asignamos una letra, también puede ser, ¿verdad? Y se interpreta con base a un sistema preestablecido de medición: centímetros, metros, millas, kilogramos, ¿vale? Años también. Pero cuando pasamos de esta línea donde establecemos ese punto de medición y pasamos un poco más allá, ¿ok? Transitamos un poco más allá de esa situación, fíjense que ya entonces comenzamos a considerar el juicio de valor y determinar esa cantidad y la cualidad en base ahora ¿qué? A los objetivos o competencias establecidos. ¿Vamos entendiendo entonces estas dos grandes diferencias? Ahora bien, ¿qué marco tenemos que utilizar como referente para evaluar? ¿Ok? Podemos comparar, por ejemplo, un primer punto de partida es que comparemos con hechos o con un desempeño previo, ¿verdad? Tenemos un referente que nos permite establecer desde dónde estamos partiendo y qué queremos que alcancen nuestros estudiantes. Otro punto de comparación puede ser con otras entidades similares, con otros grados, por ejemplo, que comparemos con grados establecidos del mismo nivel, pero de otras instituciones, o también podemos tenerlo como referente con lo que establecen las políticas públicas, ¿cierto? Como las que nos dice Minedu en el caso del Perú.
También tenemos otro marco de referencia que es con objetivos establecidos. Cuando yo planifico, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de ese arte, esa magia que tienen cada uno de ustedes docentes a la hora de planificar su instrucción, a la hora de innovar dentro de su aula de clase, sea desde lo presencial o sea desde lo virtual, nosotros establecemos como punto de partida unos objetivos o competencias. Eso representa también un punto de partida para saber qué tipo de evaluación yo tengo que incorporar, qué tipo de evaluación es la que puede ser más efectiva para alcanzar esa meta que yo estoy estableciendo, y es por eso que representa uno de los marcos de referencia. Y por último tenemos una comparación con una situación ideal estándar, ¿ok? Allí nos vamos un poco más allá, tenemos a lo mejor estándares que vienen desde el plano internacional que nos permiten decir, bueno, yo quiero que mi grupo de estudiantes, que mi institución, que mi país alcance este referente. Cualquiera de ellos es válido, cualquiera de ellos puede ser útil. ¿Qué es lo importante? Que nosotros establezcamos y tengamos muy claro cuál es el punto de partida a la hora de llevar a cabo nuestros procesos de evaluación. Seguimos adelante. Entonces, más allá de leer toda esta información, porque estos son materiales que ustedes van a tener acceso en cualquier momento a través de nuestra plataforma del curso, ¿ok? ¿Cuáles son esas funciones de la evaluación? Y desde esta perspectiva podemos hablar de 4 funciones importantes. Tiene una función diagnóstica, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos cualquier proceso, podemos identificar en qué punto están nuestros estudiantes, como lo que hacemos cuando regresamos de clases, de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, esta función siempre es clave para poder establecer cuáles son los puntos de partida, cuáles son esos conocimientos previos que traen nuestros estudiantes, cuáles son esos aciertos y desaciertos. Y esa puede ser una base importante para saber si mi planificación va acorde a esas necesidades que estoy viendo allí. Otra de las funciones que tiene el proceso de evaluación es una función instructiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me permite establecer a través de un conjunto de indicadores cómo yo pongo en práctica lo que establece nuestro currículum. ¿Ok? Ese documento macro bajo el cual nosotros podemos posicionar cada una de las acciones que hacemos en nuestro año escolar, en nuestro periodo académico. También tiene una función educativa que no podemos perder de vista porque es la base, es el asiento donde vamos arrancando todo nuestro proceso de planificación. Y es que a partir de esos resultados que nosotros tengamos año a año, periodo a periodo, trimestre a trimestre, en nuestros espacios de enseñanza y aprendizaje, permite también que las autoridades académicas, que las instituciones educativas puedan dar reporte, puedan dar fe de cómo han venido avanzando cada uno de los estudiantes, y permite además poder tener una visión macro de lo que está ocurriendo en cada una de las regiones, en cada uno de los espacios que son tan importantes para seguir fortaleciendo nuestros sistemas educativos. Pero también tiene una función autoformadora. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una evaluación efectiva, cuando yo logro que mis estudiantes sepan en qué punto están, cuánto han avanzado, cuánto han logrado, permite también generar procesos de autonomía del aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo como estudiante puedo verificar, ¿verdad?, en qué punto estoy de mi instrucción. Puedo establecer qué características personales tengo, qué tanto me falta reforzar o qué tanto he llegado a la meta, y puedo seguir con otros nuevos aprendizajes. Fíjense qué interesante, ¿no? Todo lo que nos puede brindar la evaluación. Y dentro de los tipos de evaluación, quizás de las más utilizadas, porque hay muchas clasificaciones, cuando nosotros revisamos las documentaciones, revisamos los enfoques teóricos, tenemos muchos tipos de evaluación. Pero las más importantes, las que más solemos utilizar, tenemos esa evaluación formativa, que no necesariamente es un proceso calificado, pero que es un ingrediente fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder establecer y poder generar en los estudiantes estrategias que les permitan ir avanzando, que les permitan ir comprendiendo el todo desde la visión de cada una de sus partes. Este tipo de evaluación nos permite establecer este proceso, cómo vamos avanzando para poder llegar quizás al punto de la evaluación sumativa, porque de una u otra manera nuestros sistemas educativos requieren de evaluación y requieren de la calificación para poder generar las acreditaciones. ¿Es o no es?
Entonces, tenemos también la evaluación continua, que aquí hay algunos autores que dicen, bueno, se parece mucho a la evaluación formativa. Sí, pero tú puedes tener dentro de la evaluación continua, puedes tener tanto evaluaciones formativas como evaluaciones sumativas, ¿ok? Entonces, este tipo de evaluación le da un elemento de continuidad, valga la redundancia, le da un elemento de proceso, ¿ok? A todo lo que vamos haciendo, y yo puedo, con esta información que yo obtengo a través de las distintas actividades que implemento, puedo disponer de una visión de cómo van mis estudiantes. Me permite también establecer de repente qué dificultades estoy encontrando, porque recordemos lo siguiente: cuando nosotros entramos a un aula de clase, no importa desde la modalidad en la que nos encontremos, estamos trabajando con seres humanos, con sujetos que están allí con una realidad en particular. Y cada periodo académico es muy particular. Yo sigo siendo la misma profesora, usted sigue siendo el mismo profesor, pero sus estudiantes año a año también cambian, y nosotros también. Entonces, en esa medida, este tipo de evaluación nos permite establecer como las alertas en un momento determinado para saber qué también voy en ese camino, qué cosas debo reforzar, qué cosas a lo mejor debo cambiar o eliminar, porque las circunstancias y el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene dinamismo y tiene que ser concebido como un proceso flexible. Recuerden eso. Y por último, la evaluación que todos nosotros solemos utilizar y que particularmente en nuestros sistemas educativos es clave, porque es la que me permite definitivamente calificar. Es la que me permite establecer en un periodo de aprendizaje cuánto ha logrado, cuánto ha finalizado ese estudiante ese proceso, esa actividad, a través de las estrategias que yo he utilizado, haciendo uso de los recursos, alcanzando los objetivos y abordando cada uno de los contenidos. Entonces, este tipo de evaluación me permite ciertamente no solamente tener la calificación, ¿sí? Como lo que hablábamos al inicio, sino que también me permite establecer cuáles son los logros de cada uno de mis estudiantes dentro del aula de clase. Excelente. Y seguimos entonces con la evaluación del producto, cuyo propósito precisamente es valorar, interpretar y juzgar eso que ocurre al final del proceso, si se lograron y se satisfacieron esas expectativas que teníamos al inicio. ¿Verdad que se parece mucho a la evaluación sumativa? Entonces, de una u otra manera, cada uno de estos modelos no es más que una representación de lo que nosotros hacemos de manera permanente. Imagínense en este momento, como diría Eduardo de Bono, nos ponemos los sombreros de cada uno de estos modelos para dar una mirada distinta de lo que ocurre dentro del aula de clase. Así que sigamos innovando, sigamos haciendo cosas distintas para lograr objetivos distintos dentro de nuestras aulas de clase. Luego tenemos esa llamada de evaluación iluminativa, que si bien es de más vieja data, también es importante que la traigamos a colación. ¿Por qué? Porque este tipo de evaluación nos permitía describir, interpretar, valorar y predecir eso que estaba sucediendo dentro de los espacios, y nos permite plantear una serie de cuestiones que van a ayudar a mejorar y a identificar cuáles son esos aspectos y procedimientos dentro de esa planificación que a lo mejor no hemos tomado en consideración, que nos permiten alcanzar esos objetivos esperados, ¿ok? Quizás esto tiene un elemento un poco más filosófico, pero me parece interesante que lo volvamos a retomar y que lo tengamos en cuenta, porque forman parte de teorías que de una u otra manera nos pueden servir en un momento determinado para hacer las cosas distintas. Y no menos importante, la evaluación del proceso, que es un poco lo que ocurre durante todo el proceso de la instrucción, que también les digo, no se parece mucho a esto de la evaluación continua. Entonces, son teorías distintas, enfoques distintos que de una u otra manera nos posicionan y nos mandan a reflexionar sobre cómo podemos hacer mejor nuestra práctica dentro del aula de clase. Y tenemos por último la famosa llamada evaluación por competencias, que si bien el tema de las competencias no es un tema nuevo, ¿ok? Nuestro currículum básico, por ejemplo, nuestro currículum nacional, tiene un conjunto de competencias bajo las cuales se enfoca y se diseña toda la estrategia de evaluación. No perdamos de vista que esto nos permite establecer no solamente el alcance del contenido, también nos implica poder mirar cómo lo lleva a cabo y qué actitud, cuáles son esos valores que están asociados y que son tan importantes a la hora de llevar nuestras evaluaciones. Y por último,
qué consideraciones podemos tener a la hora de evaluar, ¿ok? Entendamos siempre que la evaluación tiene que ser útil. Me debe dar información para poder establecer virtudes, defectos, bondades o debilidades que yo pueda mejorar. Si esa información que me brinda lo que estoy haciendo no me da esa información, definitivamente no es el camino correcto. ¿Ok? Debe ser factible, que me permita emplear los procedimientos adecuados para alcanzar realmente el objetivo o la competencia sin que pueda generar mayor problema. ¿Ok? Eso es bien importante. Debe ser ética. ¿Ok? Y estoy segura, maestros, docentes que me están escuchando a través de este recurso audiovisual, que debe cumplir con este principio por sobre todas las cosas. Porque estamos hablando de que estamos emitiendo un juicio sobre un sujeto, sobre un ente, sobre un ser humano que está del otro lado de la pantalla, si fuese el caso, que está sentado frente a mí, ¿ok? Y que requiere que lo que yo le estoy dando como información sea realmente útil para esa persona, le permita crecer, le permita avanzar. Y debe ser exacta. ¿Ok? Si bien es cierto, cuando estamos hablando de sujetos, y esta es una gran discusión que al día de hoy todavía permanece, es objetiva, es subjetiva, ¿qué elementos debe tener la evaluación? No debo considerar el lado humano, sí debo considerarlo, pero más allá de eso tenemos que lograr que la evaluación sea realmente exacta, que me permita describir lo que ocurre con ese sujeto de evaluación en un momento determinado, considerando su realidad, su contexto, los estándares establecidos, ¿ok? Y que me permita proporcionar conclusiones que sean realmente útiles para el avance del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Y me permite, además, debe ser considerado como una actividad para mejorar. Es algo que venimos haciendo, no es nuevo. Yo estoy segura que todos los que están escuchando este material audiovisual saben que es un proceso inherente a nuestra esencia como docentes, ¿ok? Somos maestros, somos educadores y evaluar forma parte de nuestro ADN. Entonces, vamos a seguir mejorándolos como todo proceso. Está iniciada por nosotros, está basada en intereses, debe ser un proceso analítico y crítico, debe ser una expresión de nuestra inquietud profesional, porque es lo que me va a permitir a mí ir avanzando, ¿verdad? Ir alcanzando esas metas establecidas de nuestros sistemas educativos. Debe ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe ser apoyo para mejorar los juicios que nosotros tengamos acerca de cuánto hemos alcanzado o no. Debe también considerarse un esfuerzo de equipo, porque el logro de aprendizajes de un salón de clase, de nuestra aula virtual, desde donde estemos, ¿ok? Debe permitir definitivamente esa compenetración y ese logro colaborativo. Debe ser un refuerzo de las prácticas educativas que nosotros tenemos de manera permanente, que me permitan además perpetuar esas prácticas educativas, lo que representa nuestro sistema educativo. Y no menos importante, debe considerarse una base para el desarrollo profesional. Y aquí quiero cerrar, así como arrancamos hablando de las teorías del aprendizaje, no olvidemos que en nuestras aulas de clase tenemos alumnos que pueden tener estilos de aprendizaje activos, ¿ok? Donde tenemos que lograr, ¿ok? Plenamente que lo que hagamos se haga sin perjuicios, que nos permita expresar realmente nuestras experiencias. Debe ser un proceso reflexivo. Los estudiantes tenemos estudiantes que logran tener este tipo de estilo de aprendizaje y nosotros tenemos que lograr apuntar nuestras planificaciones a que podamos sacar de ellos esas experiencias, eso que les permita ir más allá, que les permita alcanzar el metaaprendizaje, eso que tanto hablamos del aprendizaje significativo. Por aquí es la vía donde podemos tomarlo, ¿ok? Que también tenemos estilos de aprendizaje más teóricos, ¿ok? Que se van adaptando, que se van integrando quizás y que tienen una manera distinta de construir su proceso. Pues también tomémoslos en cuenta. Pero también tenemos estilos que pueden ser muy pragmáticos, que tienen que ver más con aplicación práctica. Entonces, logremos el equilibrio, ¿ok? Logremos ese equilibrio en cada una de nuestras planificaciones. Disfrutemos del aprendizaje, que la evaluación, más allá de ser concebida como un proceso punitivo, como un proceso que a veces puede generar esos temores de quien lo recibe, entendamos y veamos allí una gran herramienta poderosa para no solamente certificar
identificar y aprobar y seguir avanzando dentro de esa línea profesional, dentro de esa línea de metas humanas que tengamos, sino para seguir formando también mejores personas y mejores seres humanos y mejores ciudadanos para esa sociedad a la que el sistema está presente. Así que espero que les haya sido de utilidad y recordemos que en Thunder aprendemos contigo.